hoy es el tema de políticas públicas y Plan Nacional de Desarrollo. Hemos avanzado en los 3 días, en el primer día presentando una visión general de lo que es el Estado, en su proyección hacia lo social, lo jurídico, lo económico y lo político. Después pasamos ya en concreto a la presencia del Estado contra su intervención en la actividad económica, ya de manera más específica, y ahora vamos a analizar uno de los instrumentos de que el Estado se vale para poder intervenir, contando 4 instrumentos como los más importantes, a partir de la Planeación Nacional de Desarrollo, que ese sería el primero, las políticas públicas, en segundo lugar, la actividad financiera del Estado, y ya para la participación directa en la actividad económica, el sector paraestatal, aunque está ya bastante diezmado, pero de todas maneras sigue existiendo el sector paraestatal. La sesión de hoy entonces va a referirse a este primer instrumento que yo acabo de mencionar, que es la Planeación Nacional de Desarrollo, concretamente políticas públicas, Plan Nacional de Desarrollo, y en la sesión de mañana ya empezaremos con el análisis de la política económica como una de tantas políticas públicas que hay, a propósito ya con el sesgo ya para las cuestiones jurídico-económicas. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a comenzar. Agradecemos mucho la presencia, destacada por cierto, muy destacada, de la doctora Alma de Los Ángeles Ríos, que es nuestra ponente de hoy. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, cuenta con la especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene estudios de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, maestría en Derecho, doctora en Derecho, obtención del grado, convención honorífica. Cursos en el extranjero, pues ha tomado varios. Yo destacaría The Challengers of Mexico's Future, Leadership and Performance Strategy, que tomó ella en la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios John F. Kennedy, en el año de 2006. Premios y distinciones: medalla por 30 años de servicios académicos aquí en nuestra Facultad de Derecho, cátedra especial César Sepúlveda Gutiérrez, que también la Facultad de Derecho le ha otorgado a través de nuestro Consejo Técnico. Dentro de sus actividades docentes y de investigación, ella es profesora de tiempo completo, titular C definitiva de nuestra facultad, investigadora nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación de Investigadores y evaluadora acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En su trayectoria laboral ha sido directora del área jurídica del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, directora de Análisis y Proyectos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental de septiembre de 2004 a junio de 2005, entre otros cargos importantes. Su trayectoria administrativa en la universidad: destacamos que ella ha sido jefa de la División de Universidad Abierta aquí en nuestra facultad, como decía, de abril de 2008 a marzo de 2012. Dentro de las publicaciones, que es una larga lista de la que yo he trasecado, perdonen el tema no ponerlas todas, pero cuenta con muchas publicaciones. A lo largo de su trayectoria como académica investigadora ha escrito y publicado más de un centenar de manuscritos, libros, artículos arbitrados y de difusión de la cultura, entre las que destacan coautoría del libro En Derecho Humano a la Salud frente a la responsabilidad médico-legal, autora del capítulo del libro La jurisprudencia internacional y su recepción en el derecho mexicano, el caso Rosendo Radilla Pacheco, al que nos referíamos ayer, autora del capítulo del libro La jurisprudencia internacional y su recepción en el derecho mexicano, ya lo repetí, autora del artículo Nuevo Proteccionismo Estadounidense en la revista IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral número 420, autora del libro El Libre Comercio a la Luz de los Derechos Humanos, Educación y Formación del Jurista en la Era de la Globalización, en homenaje al doctor Jorge Víquer, autora del artículo TEMEC y Comercio, revista IDC,
asesor fiscal, jurídico y laboral número 437. Esto en una apretada síntesis que yo he presentado para rápida consulta. Disculpe, maestra, si no le ponemos todos los merecimientos y logros que usted ha alcanzado a lo largo de su trayectoria profesional. Entonces, con un aplauso le cedemos el micrófono a la maestra para que nos haga favor de abordar el tema de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero, pues quiero agradecer la atenta invitación que me hizo mi amigo el doctor Héctor Benito Morales Mendoza de estar esta tarde aquí con ustedes. La verdad me siento muy honrada de contar con la presencia de ustedes, de grandes mentores, en particular de la doctora Arcela Quintana, Adriano, quien ha sido un bastión en mi formación profesional, de grandes amigos, la maestra Emma Mendoza también. O sea, no quiero emitir a ninguno, no se diga al maestro Luis Saldaña, y pues en realidad muy agradecida a mi amiga la maestra Fanny y mi amiga Rosita. Bueno, no quiero omitir a ninguno. Muchas gracias. El tema que me toca esta mañana analizar es un tema complicado, sobre todo porque vamos a hacer el primer acercamiento al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo va vinculado con las políticas públicas. Las políticas públicas que reflejan una realidad del Estado mexicano y que obviamente es a partir de la agenda nacional de los estudios que aquí vamos a ver, tratará el nuevo gobierno, la 4T, la 4T, la nueva transformación, de ubicar cuáles son los principales problemas que aquejan a nuestro país. Me he tomado el atrevimiento de tener un documento por escrito para no dejar nada en el tintero. Sin embargo, en algunos casos, mismo que le dejaré a nuestro Benito y la presentación para que ustedes puedan hacer uso de la misma, e insisto, ¿no? Es un primer acercamiento dada la novedad y lo actual que tiene este Plan Nacional de Desarrollo. El problema que vivimos en la política pública es precisamente que una persona realiza la política pública, otra persona implementa la política pública y a otro sujeto le aplican la política pública. Entonces, ese es el gran problema que visualizamos y que efectivamente yo tuve la oportunidad de estudiar durante 2 meses que estuve en la John F. Kennedy School hace varios años ahí en la Universidad de Harvard. Entonces, quiero iniciar la metodología que apliqué. Trae un aspecto histórico, porque vamos a ver rápidamente los principales planes que ha habido, las principales políticas, y de las cuales solamente una ha tenido éxito y se reconoce a nivel internacional con distintos nombres: Prospera, Oportunidades, Progresa, incluso inició como CONASUPO, pero es la única que México tiene reconocido en el ámbito internacional. No importa qué partido llegue al poder, no importa qué alternancia exista en el poder, lo importante es que este programa sigue estando vigente y es un eje rector para el Estado mexicano. También utilizaré un método comparativo para ver cómo se han ido presentando diversas políticas públicas y finalmente, a través de la deducción desde lo más general a lo particular, entraremos ya propiamente al análisis de los foros y las mesas de trabajo que tuvo el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, la realidad está basada en lo que aparece en INEGI. No son datos, no digo que no coincidan con algunos otros datos de alguien, pero lo cierto es que es lo que oficialmente encontramos en los sitios web gubernamentales. Entonces, el presente trabajo de investigación pues obviamente tiene como objeto analizar las políticas públicas del Estado mexicano a la luz del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. O sea, estamos en este año precisamente y tenemos una proyección de 6 años. ¿Por qué? Porque efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo es este documento que refleja la situación actual de nuestro país. Identifica los principales problemas y demandas que aquejan a la sociedad y de aquí que obviamente su estudio presenta principios, presenta en un momento dado conocer, comprender las acciones y las rutas de desarrollo que serán implementadas durante el actual sexenio. ¿Cómo lo va a implementar? Pues precisamente a través de las políticas públicas, acciones de gobierno que tendrán que resolver los principales problemas nacionales y que obviamente esos problemas frenan el desarrollo del país. Todo esto hacia qué va enfocado, pues intentaremos visualizar de qué manera vamos a abatir los índices de pobreza. Acuérdense que México, 60 millones están en estado de pobreza de un país que tenemos 132 millones de mexicanos.
¿sí? Resolver la solución pacífica de los conflictos, fortalecer indiscutiblemente a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, consolidar la cooperación que tiene México con otros países del globo terráqueo y las diversas regiones del mundo y contribuir al desarrollo humano sostenible, entre otros muchos aspectos. Primero trataré de definir qué es una política pública. La política pública, en forma particular, se concentra a decidir y ejecutar las acciones de gobierno. Estas políticas públicas variarán de país a país, obviamente de cada nación, de cada sistema político, incluso podemos decir hasta de tradiciones jurídicas. No es lo mismo los romanos canónicos germánicos a los angloamericanos o a los sistemas islámicos o a los sistemas mixtos, ¿no? ¿Por qué? Porque la política pública va a reflejar la cultura, va a reflejar los problemas imperantes que requieren atención del Estado, y obviamente esta atención logrará alcanzar un desarrollo lo más posible, ¿sí? En particular en México el desarrollo que más le preocupa es, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Entonces el Estado planificará precisamente a través de su política pública basado en los índices que arroja el Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden ustedes que México tiene un sistema de planificación flexible, suave. No estamos en la estructura de los países de economía centralmente planificada. Por ende, a muchos se nos critica que nosotros somos un mero sistema de programación. El Plan Nacional de Desarrollo se define como ese documento en donde el gobierno federal, el gobierno de México, a través de consultar a la población, explica cuáles son los objetivos prioritarios que se alcanzarán durante el sexenio que se está trabajando. En este caso, como ya lo señalé, 2019-2024. Va a orientar el trabajo que realizarán tanto los servidores públicos como los demás entes que auxilian en el desarrollo de estos objetivos. ¿Buscando qué? Pues obviamente el bienestar de los mexicanos y hacer de nuestro país que exista prosperidad, que exista justicia y que sobre todo que sea incluyente para todos los ciudadanos. La participación social que vemos en el marco de la creación del Plan Nacional de Desarrollo tiene por objeto precisamente informar y enriquecer la construcción de estas políticas públicas. Estas políticas tienen que estar ajenas a intereses y necesidades personales, sino que tienen que ser intereses colectivos, sociales, y obviamente será producto de las opiniones que se extraigan de todas las entidades federativas, de los municipios, de los grupos, de las comunidades indígenas, de los órganos autónomos, de los grupos prioritarios, los académicos, como en nuestro caso, los empresarios, los ciudadanos, todas las dependencias, entidades y unidades que integran la administración pública federal, y también contaremos con la participación del Congreso. Todos estos entes obviamente van a estar reflejada su participación en la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, donde se precisarán en la misma cada uno de los programas que derivan. ¿Cómo se estructura el Plan Nacional de Desarrollo? Miren, está estructurado en 3 ejes generales. Estos ejes permiten agrupar los problemas públicos identificados a través del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y 3 transversales. Estos ejes 3 transversales pertenecen a temas comunes. ¿Cuáles son? Son los problemas públicos identificados para aplicar. Promover la construcción de paz, el acercamiento del gobierno a la gente y el fortalecimiento de las instituciones del Estado de Derecho. O sea, se ve que es buenas intenciones, pero vamos a ver que más adelante que arroja la realidad del país. El segundo eje es el bienestar. Este punto de bienestar busca asegurar que toda la población tenga acceso a una vivienda digna. Claro, una vivienda digna, si los departamentos son de 3x3, que debemos entender por vivienda digna, ¿no? También intenta promover el ejercicio de los derechos sociales para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Si hablamos de un México con 60 millones de pobres, pues obviamente la vulnerabilidad no solo va en los niños, en las mujeres, en los gentes de la tercera edad, ¿sí? Sino obviamente estamos hablando de unas cifras bastante grandes. Y el tercer eje transversal es el desarrollo económico. Este desarrollo económico pretende garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos.
la generación de bienes, de servicios y capacidades humanas precisamente enfocados a crear una economía fuerte y próspera. Ahora bien, es importante destacar que cada eje general plantea un objetivo, tiene su propio objetivo y que obviamente este objetivo refleja el fin último de la política pública propuesta para atender este problema. Cada eje general se integra a la vez por diversos objetivos y estos objetivos van a estar aplicados a cada uno de los resultados que se pretende obtener, buscando que las cifras sean reales, factibles y medibles. De esta manera podemos al final de 2024 tener una visión integral si se alcanzaron o no las metas propuestas en este Plan Nacional de Desarrollo. Los ejes generales se han fijado transversalmente los siguientes rubros: igualdad de género, no discriminación e inclusión. O sea, de sobra es conocido que precisamente estas políticas públicas van a estar enfocadas a perspectivas de género, aspectos interculturales, generacionales y de desarrollo territorial. En el segundo punto encontramos el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. De todos es sabido, ahorita vamos a ver las estadísticas, México se ubica en el lugar número 28 de 100 países en materia de corrupción. Francamente es muy desalentable, pero ahorita vamos a entrar al tema de las estadísticas. Entonces el objeto precisamente es que la política pública esté encaminada a eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia precisamente de toda la administración pública. En muchas ocasiones yo he escuchado, y sobre todo cuando lamentablemente pues yo fui directora de transparencia en el municipio de Cuautitlán Izcalli, pues increíble, donde quiera que uno veía una solicitud de acceso a la información, se daba cuenta de que el presidente municipal había hecho adjudicaciones directas a su compadre, a su amigo. O sea, la verdad la corrupción estaba a la luz en todo lo que pudiéramos tener. Igual ocurrió en el IFAI, hoy INAI, Instituto Federal de Transparencia, y hoy Instituto Nacional de Transparencia, donde efectivamente la corrupción pues es un mal que aqueja a México. Incluso han llegado a decir que la corrupción forma parte de la estructura económica del ingreso de nuestro país. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo precisamente marca el rumbo, o deberá marcar el rumbo de las políticas públicas diseñada para transformar la vida pública del país y sobre todo, a partir de ella, construir un nuevo pacto social. ¿Qué pretenderá? Insisto, lograr el bienestar de la población, reducir esta gran brecha que existe de pobreza, de desigualdad, restablecer el Estado de Derecho, porque en muchas ocasiones hemos escuchado que el Estado de Derecho es fallido, que hay mucha impunidad, que no se respeta, y sobre todo fortalecer la justicia a partir del combate a la corrupción e impulsar el desarrollo económico sostenible. Recuerden ustedes que el capítulo económico constitucional, el 25 que consagra la rectoría del Estado, el 26 que habla precisamente de la planeación que será democrática y sostenible, no sustentable, sino en un momento dado generará recursos para el propio Estado y a la vez le permitirá exportar en algunos otros aspectos. Vamos a ubicarnos dónde surge el término de política pública, cómo empieza precisamente esta terminología a analizarse. La política pública la ubicamos en 1950, precisamente en los Estados Unidos de América. Algunos científicos sociales comenzaron a interesarse cada vez más por la toma de decisiones. La toma de decisiones que obviamente tendría que tomar el ámbito público, los representantes. Harold Laswell, ¿sí?, en particular, él precisamente sentaría las bases, la semilla que se reconocería para hoy darle el actual enfoque que tenemos de la política pública, norteamericano. La aportación de Laswell fue precisamente resumir en dos aspectos principales lo que vincula cualquier política pública con el aspecto de la democracia, y lo planteaba en este orden de ideas. Primero, comprender que el dar respuesta a las interrogantes planteadas por las ciencias de políticas implica aclarar tanto las metas que se persiguen como las acciones gubernamentales implementadas y resaltar los valores en los que se van a sustentar. O sea, vean qué complejidad existe en estos aspectos. Luego decía, en una política pública hay que visualizar
que es el puente entre los que toman las decisiones a través del gobierno, los académicos que tenemos la obligación de participar, obviamente en aspectos multidisciplinarios, y practicar a la vez de cualquier otro sujeto que puede ser considerado actor que aporte conocimiento valioso para la resolución de problemas específicos y trascendentes. Estos problemas, obviamente, de cada país estarán ubicados como problemas públicos en el más amplio sentido del término, decía nuestro autor, ¿sí? Ahorita vengo de un foro donde estaba escuchando en los 90 años de autonomía de la UNAM, y el doctor Sarucán decía, porque el foro era investigación y 90 años de autonomía de la UNAM, decía, la investigación tiene que estar basada en problemas de la agenda pública nacional, tiene que estar basada en las políticas públicas. La investigación debe partir de hechos reales, no puede partir de utopías, no puede partir de sueños o ilusiones, sino que precisamente el investigador, a través del objeto de conocimiento que tiene de una realidad, tiene que aportar precisamente una solución. Recuerden ustedes que en el Sistema Nacional de Investigadores existe lo que llamamos la Agenda Nacional de Problemas, donde obviamente ahí están perfectamente delimitados cuáles son los principales conflictos que aquejan a nuestro país. Bueno, en este orden de ideas, nosotros podemos decir que una definición universal de política pública, pues no, realmente cada uno trata de adecuar la política pública, insisto, al sistema legal y al contexto político que están viviendo. Lo que sí pudiéramos decir es que la política pública definitivamente alude a decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero, tanto de entes públicos como privados. Y sobre todo que van enfocadas a los ciudadanos, a los electores y obviamente a los contribuyentes. Esta definición es de Luis Aguilar, este economista, que trata de analizar en su obra la eficacia de una política pública. Entonces son decisiones, son acciones legítimas de un gobierno que se generan a través de un proceso abierto, de un proceso sistemático de deliberación entre grupos, ciudadanos y autoridades. Su finalidad, insisto, es resolver problemas mediante instrumentos específicos de situaciones definidas y construidas a través del quehacer público. Entonces, pues sin duda alguna la política pública tiene que partir de una realidad. ¿Cuáles son las características de una política pública? Bueno, primero, las realizan o las llevan a cabo autoridades públicas legítimamente constituidas. Segundo, surge como una respuesta a una situación entendida como un problema que afecta o aqueja intereses públicos. Por lo tanto, deben emplearse recursos gubernamentales en mayor o menor medida para resolverlos. Tercero, se materializa a través de mecanismos concretos, privilegiando el interés de la comunidad por encima de los intereses particulares o privados. Cuarto, todo esto tiene un supuesto fundamental a partir de la discusión, el acuerdo que debe existir entre el gobierno y la ciudadanía de cuáles son los principales problemas y los problemas en concreto que deben atenderse y los efectos que se esperan a través de precisamente la resolución de estos conflictos. No es tomar un método de ignorar, de dejar pasar por largo, sino al contrario, es tomar una decisión importante y trascendente para cada país. Ustedes recuerden que el artículo 25 recoge la famosa consulta popular, donde obviamente participamos, no son las consultas de nuestro presidente, ¿no? Es una consulta que son los foros que explicaré, donde vamos a ver hacia dónde requerimos que el gobierno destine mayor número de recursos. Un plan nacional de desarrollo pues no puede ser un documento de buenas intenciones, tiene que ser un documento basado en una realidad que ocurre en un país. Por ende, si la política pública está basada en falsedad de datos, pues obviamente tenderá al fracaso. Las acciones que tomemos en este Plan Nacional de Desarrollo y que tome en particular el gobierno debe reconocer la imperiosa necesidad de que
haya una confluencia de todas las ideas, debe de haber una pluralidad de puntos de vista y obviamente se maneja mucho el aspecto democrático y deliberativo. En el caso de México, vamos a recordar que nosotros tenemos un estudio diagnóstico en las páginas del INEGI, pero este estudio diagnóstico no viene de este gobierno. Vamos a retrotraernos un poco en el tiempo para recordar algunas decisiones tomadas por gobiernos o sexenios anteriores. Lo que encontramos en el análisis de estas políticas públicas es que las decisiones generalmente se tomaban de manera unilateral y autoritaria en los diversos niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque era difícil en un momento dado interponer los intereses sociales a los intereses particulares. Ese es uno de los grandes problemas que hoy por hoy estamos enfrentando y que esperemos que no se repita, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Pues obviamente se requiere mucho la participación ciudadana. Cuando yo pregunto en mis grupos si mis alumnos han entrado a opinar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, han realizado una consulta popular, la verdad se asustan y es cero, nadie dice que acaso existe, incluso hasta me preguntan una vez a la opinión de la Constitución, por supuesto que existe, ¿no? Pero hay una desinformación, hay una apatía, hay en un momento dado una animadversión para tomar o ayudar a tomar decisiones. Entonces es muy importante que se pueda identificar y comprender el proceso de creación de una política pública, de una participación activa, ¿sí? Y dónde precisamente están los errores y qué caminos se pueden utilizar para evitarlos. ¿Cómo se puede hablar de la creación de una política pública? Hay 5 etapas. Primero, es la entrada en la agenda gubernamental. Hay una situación de la agenda pública y obviamente da lugar a una acción gubernamental. Esta acción gubernamental se requiere para poder en un momento determinado ver el alcance y la medida que implica el reconocimiento del problema al que se está enfrentando, ¿sí? Y darle prioridad para resolverlo. ¿Cuál es la prioridad del gobierno mexicano? Pues son muchos: la inseguridad, la pobreza, la falta de alimentos, que en un momento no somos generadores de alimentos. O sea, vamos a definir en esta mañana rápidamente cuáles son los principales problemas. La segunda etapa de creación de una política pública es definir el problema. Hay una canción muy buena que a mí me gusta de un cantante que dice: el problema no es problema, ¿no? Muchas veces nos cegamos y no queremos reconocer una realidad. Entonces, el problema es identificar, tanto pública como privadamente dentro de la agenda, las causas, los componentes y las consecuencias que derivan del mismo. Tratamos de comprender la naturaleza que generó ese problema, ¿sí? Y sobre todo proponer soluciones acordes. No podemos exigir que todos los niños vayan a la escuela cuando realmente el sistema educativo no cuenta con toda la infraestructura. No podemos exigir en un momento dado que se dé salud a todos los ciudadanos mexicanos, a los 132 millones que somos, cuando obviamente el sector salud no está no cuenta con los suficientes recursos para poder otorgarlo. Entonces, esa es otra de las situaciones. La tercera: ¿cómo se va a diseñar una política pública? Este diseño tiene que salir de una situación social, de un problema público, en términos de los elementos, como ya les señalé, de las causas, que sea adecuado. Miren, se dice muy fácil, pero yo lo viví en la práctica, en este curso en la John F. Kennedy School. Y sí, hacíamos equipos de 5 personas y nos dieron como unos juegos de mecánica. Ahí con los mecanos tenemos que construir o una casa, o un edificio, o un dinosaurio, lo que ustedes quisieran. Y luego poner en una hoja los pasos, porque íbamos a destruir lo que habíamos hecho, meterlo en una bolsa, ¿sí? Y con las instrucciones pasarlas a otro equipo. Así es una política pública. Una persona lo diseña, otra persona lo tiene que implementar y a otro se lo aplica.
Ustedes creerán que un equipo que había hecho un edificio y el que la tenía que hacer terminaba construyendo un dinosaurio. ¿De dónde sacaba la figura del dinosaurio? Pues de las instrucciones, porque se había entendido no que era una casa, sino que era un dinosaurio, ¿no? Entonces, esto nos marcó precisamente para comprender la dificultad que existe en la creación, la aprobación y la implementación de una política pública. Este es el aspecto del diseño. Entonces pasamos al cuarto, la implementación. En esta implementación tenemos que reunir y poner en su lugar todos los elementos necesarios para lograr que sea eficiente, que sea efectiva y que obviamente esta política pública funcione, que vaya más allá de lo que la realidad social está demandando y que pueda en un momento dado asegurar la propia certidumbre y el éxito de la misma. Por eso digo que no estamos tan mal. Si lo logramos con Prospera, con oportunidades, con esta política pública que nos reconocen a nivel internacional, es lógico que sí lo podemos hacer. La evaluación, que es en último momento lo que ya no se hace, porque cuando llega un nuevo sexenio, hay un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ya se olvidan, ya vamos a dejar todo atrás, borrón y cuenta nueva y vamos hacia un nuevo futuro. No, la evaluación es muy importante porque de esta evaluación vamos a determinar la fortaleza, la debilidad, el éxito o el fracaso que han tenido las políticas públicas. Si no, quedarían en normas programáticas, en proyectos, en buenas intenciones y obviamente no podríamos tener una apreciación y un juicio crítico o incluso de carácter político en la toma de decisiones. Todas estas etapas permiten obviamente comprender la construcción, el desarrollo, el alcance y estudiarlas a través de una propuesta metodológica. Algunos autores solamente ubican tres fases, la de diseño, la de implementación y la de evaluación. Pero lo correcto es tener todos los elementos acordes al momento de diseñar la política pública. ¿Cuál es la realidad de la política pública en México? En México hemos pretendido dar soluciones genéricas a la mayoría de nuestros problemas públicos. Generalmente, insisto, nos quedamos en políticas programáticas, en la estructura administrativa. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo se queda corto. Se han tomado definitivamente malas decisiones que han sido en muchas ocasiones muy costosas, han privilegiado los contrapesos políticos para proponer alternativas y se ha dejado de lado también la implementación de situaciones que han puesto al país en crisis tanto económicas como políticas, ¿no? Los gobiernos tienen que estar muy conscientes que no es el ejercicio de un poder por 6 años, sino precisamente es una visión a corto, a mediano y sobre todo a largo plazo. Los gobiernos federales pues obviamente han tratado de establecer distintas estrategias de desarrollo, buscando la protección social, el desarrollo territorial y procurando generar ingresos. Por ejemplo, la estrategia Contigo, esta fue implementada en el año 2001-2006, agrupaba acciones de gobierno federal en torno a 4 vertientes. Ampliación de capacidades, incluyendo educación, salud, nutrición, capacitación. El segundo, buscaba una protección social, incluía aspectos de previsión social, protección contra riesgos individuales y colectivos y tercero, generación de oportunidades de ingreso, incluyendo desarrollo local, acceso al crédito, generación de empleo. La 4 era formación de patrimonio, buscaban el ahorro, fortalecer la vivienda y los derechos de propiedad. Y así como vamos a encontrar bastantes indicadores que se van a ir repitiendo en todos los planes nacionales de desarrollo. Van a decir, bueno, pues si se está atacando desde entonces, ¿por qué no tenemos éxito, no? Aparece la estrategia Vivir Mejor. Esta fue implementada en el periodo 2006-2012. Se oye muy bien, ¿no? Vivir Mejor. ¿Sí? Agrupaba líneas de acción vinculadas con el desarrollo humano sustentable. Todavía no se escuchaba la sostenibilidad, había sustentabilidad. Buscaba impulsar el desarrollo de las capacidades de los mexicanos. Luego pretendía proporcionar una red de protección social y finalmente facilitar el acceso al empleo formal de los mexicanos.
fortaleciendo la coordinación entre la política social y la política económica. O sea, se escucha excelente. Ahorita van a ver las últimas cifras que tiene el INEGI sobre el desempleo, el subempleo, ¿sí?, y el empleo que arroja el Estado mexicano. Aparece la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se ve también muy bien, qué bien estructurada está. Los objetivos tuvieron modificaciones. Primero, poner al centro de la política el aspecto de la alimentación, la nutrición, la producción de alimentos, la participación ciudadana, los ingresos de los pequeños productores, sin hacer mención específica de la protección social del desarrollo territorial. Si ahorita revisamos la realidad de México, nos damos cuenta que todos tenemos una dependencia alimentaria con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? No nos podemos enojar con nuestro país del norte, porque en el momento en que nos cierre las importaciones que nosotros hacemos de granos, de leche, de carne, pues aquí se va a dar un movimiento social, ¿no? Ya no importa quién esté en el poder, sino esta cruzada nacional contra el hambre también, pues obviamente no alcanzó en su momento los objetivos. ¿Qué tenían en común estas políticas públicas? Pues que había una coordinación institucional, había la participación de todos los niveles de gobierno y supuestamente había todas las acciones necesarias para alcanzar el éxito. O sea, siempre hemos sido muy positivos, muy echados para adelante, ¿sí? Entonces, de repente aparece el programa de transferencias condicionadas. Este programa de transferencias condicionadas resaltaba la protección social y le daba prioridad a las dos primeras estrategias de desarrollo territorial, buscaba la generación de ingresos. En 1997 surge uno de los grandes programas que tiene México reconocido, Progresa. Progresa tiene una amplia aceptación. ¿Por qué? Porque realmente va a llegar a los aspectos básicos del país. ¿Cuál es? Educación. Fíjense bien, voltean la mirada y observan el aspecto de educación. Ahorita van a decir, ay, pues ya se echó para atrás la reforma educativa, de evaluación. Bueno, ese es el éxito de Progresa, que les digo que está reconocido internacionalmente. Educación. Salud. Si vemos ahorita los periódicos, y lo vamos a ver en las estadísticas, se está recortando el presupuesto al sector salud, ¿sí?, y alimentación. Entonces, los efectos de los cambios, pues obviamente en este nuevo diseño de esta política pública, tuvieron un enfoque hacia las zonas urbanas y obviamente intentaron generar, a través que después pasó de Progresa a Oportunidades, este programa. Este programa por hoy lo llamamos Prospera. No importa qué partido llegue al poder, no importa si es de izquierda, de derecha, de izquierda moderada, lo cierto es que esta política pública ha podido sobrevivir a la alternancia pacífica del poder. Ha logrado, a través de mediciones y de evaluaciones basados en estos tres ejes, educación, salud, precisamente, y alimentación, obtener resultados favorables. Entonces, el gobierno también creó un programa que ustedes llaman y conocen como el Seguro Popular, la pensión a los adultos mayores, el programa Salud de Estancias Infantiles y los famosos seguros de vida para jefes de familia, ¿sí? Entonces, ahí estamos rescatando la situación que tienen los grupos vulnerables. Todos estos programas han sido evaluados y obviamente presentan variables de muchísimo interés. Podemos nosotros señalar que no existe una estrategia de vinculación entre los beneficiarios de una política pública y un programa de protección social. Por ejemplo, de 2001 a 2012, fíjense, vamos a movernos en 12 años del tiempo rápidamente. Estos planes nacionales manejaron aspectos de desarrollo social. Este desarrollo estaba vinculado a aspectos territoriales y sobre todo a lograr mayores ingresos dentro de la población. El presidente Vicente Fox implementó la estrategia de microrregiones.
buscaba superar la pobreza, promover un desarrollo integral entre los municipios de alta y muy alta marginación. Acuérdense ustedes que las urbes van a tener los famosos cinturones de miseria, donde la gente migra del campo hacia las ciudades y se ubican ahí. La estrategia 100% fue la que implementó el presidente Felipe Calderón. Esta se enfocó a eliminar el rezago de los municipios. Sobre todo detectó cuáles eran aquellos municipios que tenían menor desarrollo humano. Y en ambos casos las estrategias se generaron sobre todo en una visión de cambio alimentario, misma que retoma nuestro último presidente, ¿sí? Enrique Peña Nieto sigue por esa misma agenda que implementó Felipe Calderón, la estrategia 100%, pero además toma algunos aspectos de la Cruzada Nacional contra el hambre. O sea, como ven, van incidiendo por décadas los mismos problemas que enfrenta México, lo que significa que no hemos podido resolvernos. Este no es un problema de la 4T, este es un problema que viene arrastrando nuestro país desde secciones anteriores por la falta de implementación de políticas públicas eficientes. Bueno, ¿qué otro factor influye? No hay evaluaciones de nuestras políticas públicas. Hemos creado muchísimos programas, estamos muy conscientes de las realidades, tanto rurales, regionales, sí, pero obviamente la demanda social no ha podido ser atendida porque a la hora de evaluar queremos ser positivos e incluso podemos decir que nos engañamos con otras cifras, ¿no? Entonces, la mejor forma en la que podemos nosotros ver la calidad y el éxito de una política pública va a ser a partir de los consensos sociales y las estrategias de solución. ¿Por qué Prospera fue o ha sido una política pública muy exitosa? Bien, Prospera ha tenido varios nombres, dependiendo del sexenio que llegue, pero es, ahora sí como decía mi abuelita, la misma burra pero revolcada, ¿sí? ¿Por qué? Porque Prospera era lo que llamábamos oportunidades, articulaba y coordinaba la oferta institucional de programas y acciones de política social, iba enfocada al fomento de la productividad, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación, salud, todo ello dirigido a los económicamente débiles, a los más pobres. Esto constituía a través de programas de apoyos económicos, obviamente, que buscaban mejorar la vida y sobre todo asegurarles el disfrute de sus derechos sociales y el acceso a un desarrollo social con igualdad de oportunidades. Claro que no va a tener la misma capacidad de estudio un muchacho que llega desayunado, bien alimentado, en una cama limpia, ¿sí? Al pobre niño que tiene que dormir, pasando frío, que ni duerme, pasando frío, que en su estómago no tiene alimentos y si acaso tiene es un café, como tipo agua de calcetín, sin nada de proteína. Ahí también uno de los principales problemas. Aparece ese esquema de apoyo con corresponsabilidades, donde obviamente aquí hay una cobertura y nuevamente resaltan los principales indicadores: educación y salud. Obviamente la educación, la salud va de la mano con el aspecto alimentario. El esquema apoyo sin corresponsabilidades. Aquí se atendía la educación, la salud, pero se dejaba un poco de lado el aspecto alimentario porque estas acciones pues obviamente eran más costosas. También aparece el programa para el desarrollo de zonas prioritarias, programa de fomento a la urbanización rural, programa vivienda digna, programa vivienda rural, seguridad social. Insisto, ya ven que cuando llegó la 4T se fueron en amparo las famosas estancias infantiles, los seguros de vida de los jefas de familia, la pensión de adultos para menores. El programa, pues obviamente, contemplaba el derecho de herencia para las familias que se encontraban dadas de baja injustificadamente. No sé si en el documento que preparé hay un aspecto, de todos modos aquí se los voy a dejar en la investigación que traigo por escrito,
donde aparece el marco legal, el organismo responsable, el organismo que tiene que ejecutar el programa. Todo está basado en Prospera, que es, insisto, la política pública más exitosa que tiene el gobierno mexicano. Las fuentes de financiamiento, porque no solo tenemos recursos del gobierno, sino también tenemos recursos de organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿sí? ¿Cuál era la detección de cómo se detectaba un hogar que estaba en pobreza? Si tenía piso, si no tenía, si había en un momento dado gas, si hacían su lumbre con leña, todos estos factores que nos permiten tener estos instrumentos de selección y de ubicar precisamente el registro y los destinatarios a los que va dirigido. Luego, el mismo programa, insisto que ha sido exitoso, contempla las acciones por no respetar las mismas. Por ejemplo, declarar cuestiones que no son reales, falsear datos, ¿sí? Que en un momento dado el que era beneficiado por el programa fallecía y obviamente no había la persona que se encargara del mismo, que el recurso no estaba destinado para la función a la cual fue hecha, o incluso que había lucro y la venta de este apoyo económico. Para no hacerla de larga, lo cierto es que Prospera definitivamente ha sido un programa muy estudiado a nivel internacional, ha sido altamente evaluado con criterios internacionales e incluso con instituciones externas. ¿Qué ha demostrado este programa, esta política pública? Pues ha demostrado tener impactos positivos, altas tasas de escolaridad, un nivel de educación conseguido mucho mejor para niños, mejoras significativas en estados de nutrición, mecanismo de prevención de salud, ¿sí? Porque no es abatir la enfermedad, sino prevenir precisamente la salud. Ahí está el reflejo de una buena política pública, ¿sí? Reducir este sesgo tan fuerte que existe entre los económicamente fuertes, hablando, y la gente pobre, y sobre todo evitar la migración. ¿Por qué? Porque si van a morir de hambre aquí, pues prefieren arriesgar su vida buscando el famoso sueño americano. Entonces, este programa ha sido un programa que ha durado 17 años o más, insisto, con diversos nombres, pero ha sido realmente muy exitoso. Tiene una fuerza presencia territorial, hay una comunicación directa entre las gentes que han sido beneficiadas, las áreas marginales están perfectamente detectadas, sean cercanas, sean remotas, ¿sí? Y sobre todo genera una verdadera cohesión social entre las diversas comunidades. Cuenta con una buena agenda de evaluación. ¿Ven qué importante es evaluarnos? Todo el mundo tiene miedo a los exámenes, hasta yo, pero la evaluación es muy importante para conseguir o ver si efectivamente esta política pública ha sido bien diseñada, bien aplicada y sobre todo generando los beneficios que se buscan. Ahora sí vamos a entrar a otra parte fuerte, el Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita vamos a tratar de ser muy positivos porque está apenas entrando, ¿no? Entonces no nos vamos a arriesgar y sí vamos a ser realistas con las cifras de lo que está presentando el Estado mexicano. Este Plan Nacional de Desarrollo, como la varita mágica, es la guía que tendrá que iluminar el camino a seguir por el actual gobierno federal. ¿Sí? Nos pongamos positivos todos y pensemos que no va a quedar en un estudio eminentemente programático. El marco jurídico del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, sea directa o por medio de representantes elegidos libremente. Entonces, pues Andrés Manuel López Obrador llegó con una votación de 30 millones de mexicanos. Sigue diciendo la Declaración Universal, así como a participar en las funciones públicas en condiciones de igualdad. Nuestra Constitución Política Mexicana, en el artículo 26, recuerden ustedes, señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática.
Esta planeación corresponderá al desarrollo nacional que imprima, fíjense qué bonito, solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad de crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la salud. Un verdadero poema. Las intenciones, bueno, están ahí, ¿no? Si queremos obtener un beneficio, o sea, nuestra Constitución nos ordena, el problema es cómo lo vamos a hacer efectivo, ¿no? Entonces, la Constitución ordena que hay que planear democráticamente y deliberadamente. Recuerden que este capítulo económico, insisto, data de 1985, cuando México iba a entrar al GATT, 1986, al Acuerdo General, y cuando insertamos esta rectoría del territorio nacional. La ley de planeación, obviamente, señala plazos, señala procedimientos para su formulación. La ley de planeación va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo. Fue reformada el 2 de febrero de 2018 y adiciona un elemento sustantivo al procedimiento de publicación. Ahora, de conformidad con el artículo 21 de la ley, el Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación. Este órgano deberá resolver dentro de los 2 primeros meses a la fecha de su presentación y en este sentido la tarea consiste en verificar que dicho instrumento incluya los fines del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución Política, ¿sí? Entonces, la estructura legal está muy bien armada. El artículo 20 de la ley en comento señala que en el ámbito del Sistema Nacional de Evaluación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales. Yo quisiera preguntar a nuestro amable auditorio, ¿cuántos participamos en este Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cuántos cumplimos con nuestra obligación y ejercimos nuestro derecho para opinar? El problema, ahora sí, insisto, el problema no es problema, ¿no? Lo que pasa es que nos quedamos callados, ¿sí? Tenemos todos los mecanismos legales y ay, ¿para qué lo hago si ni me van a tomar en cuenta? Claro de que sí se toma en cuenta, claro de que tenemos este derecho conseguido, otorgado y hay que ejercerlo, ¿no? Entonces, requiere una elaboración, una actualización y una ejecución dentro de lo que llamamos la famosa consulta ciudadana. ¿Cómo se realizó el Plan Nacional de Desarrollo? Bien, fueron varias etapas. En la primera, se realizó un estudio diagnóstico de la situación actual y se hace una perspectiva a largo plazo en temas que se consideran prioritarios, de acuerdo a una información cualitativa y cuantitativa. Entonces se basaron en los índices claves del Sistema Nacional de Información Estadística de Estadística y Geografía, el famoso NSN y EGE, ¿sí? Además se analizaron las acciones gubernamentales que se han implementado, que ya vimos que todas coinciden, las brechas y rezagos que persisten y sobre todo se detectaron los nichos y las áreas de oportunidad para poderlos atender. La segunda etapa buscó identificar los objetivos que deben ser alcanzados para resolver o mitigar estos problemas públicos. Se plantean estrategias, requisitos para solicitar las causas que generaron estos problemas y finalmente se analizan los indicadores a través de aspectos métricos, cuantitativos para evaluar y lograr o pretender lograr un verdadero seguimiento de los objetivos. En la etapa 3 se hicieron consultas con actores relevantes. Estos actores relevantes buscaban diagnosticar y sobre todo resaltar los objetivos prioritarios que debe atender el gobierno. ¿A través de qué? De foros nacionales, tanto estatales como especiales. ¿Con quiénes? Con grupos indígenas. Ahorita vamos a ver cómo las estadísticas, 2 de cada 10 mexicanos pertenecen a grupos indígenas, ¿sí? Entonces, personas con discapacidad, con capacidad diferente, ¿sí? Entonces, la finalidad pues era precisamente resaltar las preocupaciones, las problemáticas que viven estos grupos y que difícilmente han sido escuchadas. E incluso en pocas ocasiones se les ha escuchado. También se hicieron mesas de carácter sectorial. ¿Cómo se realizó esto? Hubo una consulta ciudadana por internet y se desarrolló específicamente el 28 de febrero al 15 de abril del 2019 de la siguiente forma.
Se llevaron a cabo 3 foros nacionales que se denominaron Planeando Juntos la Transformación de México. O sea, los nombres son divinos, prometen mucho, Planeando Juntos la Transformación de México. ¿Qué se hizo? Se realizó una consulta con 3 ejes prioritarios. Fueron presididos precisamente por nuestro presidente y contaron con la participación de grupos indígenas, de mujeres y personas con capacidad diferente. Se realizaron 32 foros estatales, uno por cada entidad federativa. Se discutieron 3 ejes generales y sobre todo se hizo vinculación con los ejes transversales para obtener los objetivos que se van a señalar en el Plan Nacional de Desarrollo. Se llevaron a cabo 87 mesas sectoriales, cuyo carácter fue opcional, pero pretendían enriquecer, retroalimentar el diagnóstico y las estrategias que cada secretaría debería implementar, además dando prioridad a los temas que consideraron básicos dentro de la agenda nacional. También se realizaron 29 foros especiales en México y 13 en los Estados Unidos de América, porque así como Santana vendió el territorio, pues ya gracias a muchos michoacanos, zacatecanos, hemos recuperado, ¿no? Los Ángeles, o sea, ya perdimos Cancún, pero ya recuperamos San Antonio, o sea, ya se habla español, ya estamos allá varios ministros nacionales, ¿no? Entonces, ahí hubo participación de grupos, de comunidades indígenas y también personas con capacidad diferente. Fíjense bien. De la consulta, de todo esto, ¿qué se obtuvo? Primero, la inseguridad. Todos salimos de la casa y no sabemos si vamos a regresar. Yo tengo una doble vida, mi bolsa la pongo en la cajuela y llevo una bolsa balín por si me asaltan, y un celular balín. La verdad, les digo, ay, siempre lo pongo atrás porque tengo miedo y además pongo dinero. Ese no es balín, ese sí es efectivo porque hasta se enojan si uno trae dinero, ¿no? Tarjeta de crédito que ya no está. Entonces, la inseguridad, la violencia, la corrupción, el desempleo o subempleo, que es un empleo mal pagado, ¿sí? Estos fueron los principales focos rojos que derivaron de todos estos foros, de todas estas consultas. Por entidad federativa, 18 entidades federativas coincidieron en que la corrupción y la inseguridad eran, junto con la violencia, los principales problemas que aquejan a México, ¿sí? La población, obviamente, percibe que estos son nuestros 3 principales problemas. Dos estados de los 32 difirieron. México, de acuerdo con esta gráfica que presentamos, no sé si esté en el PowerPoint la gráfica, en el índice de la percepción de la corrupción elaborado por la Organización de Transparencia Internacional, no traigo esa gráfica, a ver por favor, ubíquenme la percepción de la corrupción, ¿sí? Fíjense bien, nosotros nos ubicamos, insisto, en el lugar 28 de 100 países. ¿Por qué? Pues porque forma parte de nuestra mentalidad, ¿no? Cuando nos detiene un policía, pues dígame cómo nos arreglamos, ¿no? O sea, ya estamos muy ad hoc en un momento dado, porque es nuestra cultura, sí, es nuestra cultura, y ya no lo vemos mal, ¿no? Al contrario, sabemos mal que no digamos, dígame cómo nos arreglamos, ¿no? Entonces, la consulta ciudadana precisamente dijo, tenemos que acabar con la corrupción, y eso siempre lo dice el presidente en su discurso matutino, dice buenos días y tenemos que acabar con la corrupción. Luego ya empiezan los demás aspectos. Aplicar la ley a todas las personas por igual, pero obviamente ¿quién gana? Pues el que tiene un buen despacho de abogados que lo defienda ante los tribunales, ¿sí? Y no un pasante del 10º semestre de cualquier institución pública o privada. El tercer aspecto, penas más severas para los servidores públicos que cometan corrupción. O sea, esto fue lo que arrojó, ¿no? ¿Cómo iba en un momento dado el gobierno a combatir la inseguridad? Se plantearon 3 estrategias.
Primero, mejorar las oportunidades de educación, así como de trabajo para la población. Vean cómo coincide con otros planes sexenales. Vuelven a poner el dedo en la llaga en la materia de educación. Segundo, evitar la complicidad entre los grupos delictivos y las autoridades. Entonces, cualquiera diría, ay, eso no pasa en México. Por supuesto que pasa. Te están asaltando aquí y el policía está escondido, obviamente esperando su moche del asaltante, ¿no? Entonces, esos dos aspectos están perfectamente identificados y tratarán de superarse en el actual Plan Nacional de Desarrollo. En esta gráfica vemos el alfabetismo, la escolaridad media, nivel educativo y el mínimo alcanzado por el Estado mexicano. Estamos ubicados en un tercer y cuarto año de primaria a nivel internacional, ¿sí? La población analfabeta, de acuerdo con las cifras de INEGI, que solamente obtuvimos números del 2016 al 2017. Vean cuántos, secundaria completa, el 86.1 de una medición entre gente de 20 a 24 años y de media superior, 53.5, ¿no? De 15 o más años, la población, la mayoría muchos eran analfabetas, hablamos de 5.337.027, un porcentaje de 6.0, ¿sí? Y en los otros rubros no había información. Entonces, todo esto se puede consultar en el INE, en el informe 2016-2017. Aquí dejo el sitio web para que lo consulten. ¿Cuáles fueron los problemas más importantes? Salarios bajos, ¿sí? Falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. ¿Sí? Garantiza experiencia. Pues, ¿qué experiencia puedo tener? No sé, apenas acabo de egresar, con trabajo sí pasé la carrera, pero quiero aprender. La informalidad, o sea, no hay trabajos dignos, bien pagados, no hay acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que hace el caldo de cultivo de la pobreza, que hoy por hoy parecen 60 millones de mexicanos. También señalaron que dentro de la corrupción y la inseguridad, esto evita que nuestra economía crezca y que cada vez se abra más la brecha entre los económicamente fuertes y los desiguales. Gente más pobre aumenta y la gente más rica obviamente se reduce y genera este gran abismo que hay entre uno. En la cuarta etapa, fíjense bien, se redactó un documento final, se enriqueció y se modificó con ideas de las propuestas que preliminarmente el gobierno había realizado a través de lo que obtuvo en sus foros, en sus consultas en línea, en todo el trabajo que se realizó. En la quinta etapa, ya con todo este diagnóstico, el Ejecutivo contó con un documento final. Este documento final es el que se debe presentar ante la Cámara de Diputados para su aprobación y, en su caso, publicación. Bien, ¿qué fecha límite se dio? Pues fue precisamente el 30 de abril del año en curso. Esa fecha fue aprobado y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio, o sea, es un bollo salido del horno. Hoy estamos a 31. Este bollo salió el 12 de julio. Aquí está la dirección electrónica donde ustedes lo pueden consultar. ¿En qué consiste el concepto o el proceso de consulta ciudadana? Son 3 etapas donde participamos todos nosotros, ¿sí? Primero, permite o recibe opiniones originarias que enriquecen todos los diagnósticos. Cada uno de nosotros puede opinar. Por ejemplo, aquí mi esposo, que es médico y trabaja en el sector salud, puede opinar, o pudo haber opinado en línea, creo que no lo hizo, pudo haber opinado en línea, cuáles son los problemas que vive el Hospital Ciudad González, ¿no? Yo también pude haber opinado cuáles son los problemas que vive, por decir algo, la práctica de la docencia en la Facultad de Derecho, ¿no? Esta opinión que hacemos los ciudadanos es un factor central, muy importante para planear nuestro desarrollo. Vamos a ver estas cifras que indican la ocupación y el empleo.
Estas cifras están publicadas en marzo de 2019, también es información muy veraz. La tasa de participación fue de un 60.3%. El mes inmediato anterior arroja obviamente a través de Excel un 0.8, un 0.9. Tasa de desocupación, el porcentaje es de 3.6. Tasa de subocupación es de 7.1, obviamente sobre un numeral de 10. Tasa de informalidad laboral, porque los que lavan coches, el viene, el que le ayuda a uno, no tienen una jornada laboral, no son evaluados, no cumplen requisitos y cobran una lava de coche, creo que son 50 pesos, ¿no? Porque lave 10 coches, ya ganó hasta más que un profesor de asignatura, ¿no? Tasas de ocupación en el sector informal. Luego la tasa de desocupación por sexo, no sé si es, sí, ahí está, es que está muy chiquita, ¿verdad? Las cifras, pero voy a dejar el documento. Tasa de desocupación de hombres 3.4 fue el porcentaje, de mujeres 3.7. ¿Por qué? Porque las mujeres, no importa la hora, las jornadas laborales, tenemos no más posibilidad de trabajar, pero sí al menos nos arriesgamos un poco más para tener trabajo. La tasa de desocupación urbana es de un 4.2, tasa urbana de hombres de un 4.0 y tasa urbana de mujeres 4.5. Población ocupada según su posición. Hay trabajadores subordinados y remunerados en un 68.3%, trabajadores por cuenta propia en un 22.5%, empleadores 4.9%, o sea, no estamos hechos a la mentalidad empresarial, tenemos un proteccionismo que venga papá gobierno, me cuide, me apoye, no tenemos la mentalidad empresarial. Trabajadores no remunerados está casi en el mismo porcentaje que los empleadores, un 4.3. Igual se hizo el estadístico por agregado urbano de 32 ciudades, trabajadores subordinados y remunerados 73.1, trabajadores por cuenta propia 19.5, empleadores 4.7 y trabajadores no remunerados 2.7. Todo esto está en el sitio web de www.inegi.org.mx. En la mayoría de los estados, para ser exactos 22, también señalaron que debía de darse prioridad a los aspectos de desigualdad entre la gente más pobre y la gente más rica. ¿Qué estados detectaron esto? Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y la hermana República de Yucatán, que se quiere independizar. Todos ellos dijeron que precisamente había una brecha de desigualdad entre las comunidades indígenas que ahí radican y el resto del país, y que obviamente este problema se acrecentaba según la región, según estuviésemos en Baja California Sur, en Hidalgo, lo que más le preocupaba era esa gran brecha que había entre las comunidades rurales y las comunidades urbanas, ¿sí? Que ahí es donde se acentuaba más. Si observan esta gráfica, a ver, póngame la gráfica, del 33.6% de la población vive en la pobreza. Eso es lo que dice la OCDE, pero yo creo que es un poco más, ¿no? Este estudio de la OCDE parte de los indicadores de América Latina y del Caribe. Este documento lo bajamos de CEPAL, en donde precisamente dice que la tasa de pobreza en 2018 estará más focalizada a los países de América, Centroamérica, particularmente México, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a nuestro territorio. En este mapa, a ver, por favor, denme seguimiento con el PowerPoint, donde dice 2 de cada 10 mexicanos se asumen indígenas. Observen cómo está por entidad federativa. ¿Sí? ¿Me ubico en el mapa? Las entidades que concentran mayor número de población indígena son Oaxaca, 14.4%, Chiapas, 14.2%, Veracruz, 9.2%, la Ciudad de México, 9.1%, Puebla, 9.1%, Yucatán, 8.8%,
Guerrero 5.7, Hidalgo 5.0, pero en realidad el 75% de la población indígena está repartida en estos territorios, ¿sí? El más alto, insisto, es Oaxaca y el que menos indígenas tiene, según este estudio, es Aguascalientes. Pasamos obviamente por todos y cada uno de las 32 entidades federativas. En este cuadro, no sé si también lo traigamos, ¿sí? Los pagadores y los proveedores, la seguridad social, aquí está distribuida entre Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el ISSSTE, el IMSS con el apoyo del programa Prospera, el Seguro Popular y las aseguradoras privadas. Esto es del sector privado, lo demás es en el público. La población afiliada es de 1.0%, imagínense, 6.9 es del gobierno federal, 1.7 es del gobierno estatal, arrojan un estimativo de un 43.4%. Claro, en estas cifras van especificando en la página de INEGI cómo sacado la media aritmética. El grado de accesibilidad física a los servicios de salud, todo esto brotó de los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo. La urbana, la ciudad, 630, la calificaron como muy alto. Las personas que viven en la zona urbana tienen muy alto, digamos, el índice para el sector salud, ¿sí? 606. El centro de la población arrojó 3.021, 2.567 entre otras. La cercanía, de acuerdo con las poblaciones, ¿sí? Las comunidades hacia lo que llaman la capital. Y estos son los porcentajes que en esta gráfica podemos ver. La verdad tampoco las cifras son muy alentadoras. En la consulta que se dirigió a niños, niñas y adolescentes del país, ¿sí? Esta se denominó Opina, con doble N mayúscula, qué buen plan. O sea, también ellos participarían, tenían derecho a participar. Fue obviamente incorporar las ideas de este grupo de edad en la planeación del desarrollo de nosotros. ¿Qué acciones pudieran rescatarse? La pregunta era, ¿cómo puede ser feliz? Porque la Constitución solo nos falta decir que en México todo el mundo está obligado a ser feliz. Vivienda digna, trabajo, educación, salud. Tienen la obligación, si viven en México, de ser feliz y sonreír. La pregunta era, ¿cómo puede ser feliz? Y ellos dijeron, primero, acabar con la corrupción. O sea, desde niños nos queda claro que ese es un principal problema. Enseñar desde niños y niñas que debemos ser honestos, la honestidad que está en casa, ¿sí? Luego ellos dijeron, hay que legalizar la interrupción del embarazo. ¿Sí? Imagínense, obviamente esto fueron los adolescentes, ¿no? Pero los niños están pensando en eso, me imagino. Legalizar la interrupción del embarazo. Fomentar el aprendizaje sobre tecnologías de la información, porque los bebés, desde bebés, meses ya traen el iPod, la mamá, cállate, antes nos ponían un chupón, ahora les dan un iPod, ¿sí? Al bebé de 6 meses y el bebé está así como enajenado, encantado, viendo monitos, viendo cosas. Pero yo decía, hay que fomentar el aprendizaje sobre tecnologías de la información, fomentar el aprendizaje para reforestar a México. Planta un árbol. Acuérdense, tengo un hijo, escribo un libro y planto un árbol. Si no tienes un hijo, mejor, pero si plantas un árbol y escribes un libro, ya podemos. Del Foro Nacional de Consulta Ciudadana, planeando junto a la transformación de México, ¿sí? Aparece que se ejerció un innovador diseño, donde hubo mesas de discusión, facilidades para funcionarios públicos, y los ciudadanos pudieron intercambiar temas particulares sobre precisamente estos 6 ejes generales que, como ya lo dijimos, buscamos desde un cambio de mentalidad del pequeño productor, asistencialista al productor emprendedor, tener el valor civil de denunciar actos de corrupción,
también ese fue otro de los puntos álgidos. Conocer los rendimientos y comisiones de los recursos que dan las AFORES, la pensión, entre otros muchos aspectos. El gobierno federal, insisto, a través de sus foros, de sus mesas, destacaron la misma problemática: salud, educación, corrupción, productividad, seguridad pública, propuestas ciudadanas. ¿Cómo están los índices en el aspecto de paz de México? Yucatán es el estado más seguro. En Yucatán puede uno caminar en Mérida a las 3 de la mañana y no pasa nada. Puede uno recorrer el Paseo Montejo. Pero no se les ocurre en Baja California, porque ya no amanece. Baja California, de acuerdo con esta estadística, y Leal de Ser Guerrero son las entidades federativas de más peligro. Está Colima. Antes Colima era muy tranquilo, ahorita ya no, ocupa de abajo hacia arriba el tercer lugar. Quintana Roo. Después de Yucatán, si no quieren vivir en Yucatán, pueden vivir en Campeche. Podemos vivir en Campeche, tan bonita la vida campechana. Es muy segura. Tlaxcala, Chiapas, doctora Chiapas está en el 4º lugar. Hidalgo, Coahuila. Para los que son hijos de la tierra del asfalto, la Ciudad de México está en el lugar 20. ¿Sí? Los chilangos, a ver, mi estado, Sonora, la linda Sonora, nosotros nos ubicamos 12. En el 12, más o menos. El calor, ¿no?, ahuyenta la criminalidad. Bueno, las 15 poblaciones más grandes de migrantes, fíjense bien. En el número 1, increíble, nosotros, rumbo a los Estados Unidos, a la tierra del Pato Donald. Luego lo sigue de India, migran hacia los Emiratos Árabes. De Rusia, migran hacia Ucrania. De Ucrania, tienen la inversa, la rusa, sí debe de ser con México, ¿verdad? De Kazajistán, migran hacia la Federación Rusa. Los chinos migran hacia los Estados Unidos, ya los están invadiendo también. Los rusos migran hacia Kazajistán. China también migra hacia Hong Kong. Afganistán migra hacia Irán. India migra hacia Estados Unidos. India también migra hacia Arabia Saudita. Filipinas migra hacia los Estados Unidos y Palestina Jordania. Los 20 mayores países o áreas de origen de migrantes internacionales. India, la gente sale. Luego le seguimos nosotros. ¿Qué refleja esto? Esto es alarmante, ¿no? ¿Cómo nos comparan con India? Pues sí, imagínense, a nivel internacional. Luego nos siguen los rusos, los chinos, pero los chinos porque son muchos: Bangladesh, Siria, Pakistán, Ucrania, Filipinas, Reino Unido, Afganistán, Polonia, Indonesia, Alemania, Kazajstán, Palestina, Rumanía, Turquía, Egipto e Italia. Bueno, ya casi termino. ¿Cuáles son los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo? Se sustenta en 12 puntos centrales. ¿Sí? Estos puntos fueron recogidos de un consenso nacional y tienen como eje la convicción de que el quehacer en su conjunto, en el aspecto económico, político, social y cultural, deberá estar orientado para alcanzar el bienestar de toda la población, de todos los mexicanos. Entonces, el gobierno va a recuperar su función de árbitro y va a proteger los derechos individuales y colectivos al momento de impulsar y conducir la economía. Así lo enuncia el Plan Nacional. ¿Cuáles son, insisto, estos 12 principales ejes? Honradez y honestidad. Ese le dan como el paso número 1. ¿Sí? Es decir, acabar con la corrupción. En toda la administración pública, ahí se entra lo que podríamos decir el cáncer. No al gobierno rico con pueblo pobre. Acuérdense que esta también fue una frase de los sistemas de izquierda,
de Chávez, de eso, no puede haber pueblo rico con pueblo pobre, ¿no? Y ahí es donde basamos la famosa frase de la austeridad republicana. Yo he escuchado tanto eso de austeridad republicana que nos pusimos a investigar qué debe entenderse por austeridad republicana. Pues encontramos varias definiciones. Dice, acciones que reduzcan el gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de altos funcionarios públicos, órganos autónomos y entes públicos. Incorporar a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y, consecuentemente, prohibir regímenes privilegiados de jubilación. Por eso se quitaron los seguros de gastos médicos mayores, por eso se tomaron muchas acciones inmediatamente en la entrada de este nuevo gobierno. También dicen que debe eliminarse las pensiones y los saberes de retiro. O sea, no tenemos derecho a dejar de trabajar, tenemos que seguir trabajando. Contratar con recursos públicos seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación, cualquiera que sea su denominación, restringir el gasto en propaganda oficial, disminuir al mínimo la contratación de tiempos comerciales y concentrar en una sola dependencia su difusión. También habla de prohibición de pensiones, del retiro de presidentes, por eso se le retiró la pensión a Felipe, a Fox, ¿sí? Erradicar los excesos de la clase política, seguir los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez, transparencia en la asignación y ejercicio de recursos públicos, eficientar el gasto destinado al interés general, liberar recursos, buscar un desarrollo productivo y la prosperidad del país. Todo eso significa la famosa austeridad republicana. 3. Nada al margen de la ley, por encima de la ley, nadie. Pues eso, ¿cómo se traduce? Pues que debemos respetar los derechos sociales, los derechos colectivos, los famosísimos derechos humanos, ¿sí? Que no haya represión pública. Yo no sé qué vamos a hacer con la famosa ley Garrote que se acaba de aprobar, se debe declarar inconstitucional, ¿sí? Y poner fin a todos los privilegios, fueros y canonjías que se tienen. 4. Economía para el bienestar. ¿Qué significa? ¿Sí? Generar bienestar a la población, tener un crecimiento con austeridad, sin corrupción, que haya una disciplina fiscal. Todo el mundo siempre estamos pensando, ¿por qué no gana la selección de fútbol y cómo evadir el fisco? ¿Sí? Cese el endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, crear empleos, fortalecer el mercado interno, impulsar al agro, a la investigación, a la ciencia y a la educación. El mercado no sustituye al Estado. Esa frase está muy bonita, es el numeral 5. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado recupere su posición, ¿no? Su fortaleza, que garantice la soberanía, la estabilidad, el famoso Estado de Derecho, que resuelva conflictos, que genere políticas públicas coherentes, basado en realidades, ¿sí? Y que articule los propósitos nacionales. 6. Por el bien de todos, primero los pobres, que creo que esa es la frase que todos alucinamos. Pero esto quiere decir que hay que recuperar la empatía social, que hay que proteger a los más débiles y a los desvalidos. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. ¿Qué significa eso? O sea, no crean que es un discurso político mío. Eso está consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto significa implementar un modelo de desarrollo donde se respete el hábitat equitativo, orientado a subsanar, a no agudizar las desigualdades, la diversidad cultural, el ambiente natural, la sensibilidad de modalidades, las singularidades económicas regionales y locales. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ya ven que nuestro presidente se identifica mucho con Benito Juárez, la 4T. Por lo tanto, decir, ay, maestra, ¿qué significa Guayama? ¿Qué significa la cuarta transformación? Sí, acuérdense que hay 4 etapas previas a este gobierno. Y se ubica primero en la independencia de nuestro país,
Esa fue la primera transformación. La segunda, en la Revolución Mexicana. Esa fue la segunda transformación. La tercera, en las leyes de reforma que hizo Benito Juárez. Y la 4T es el ideal que intenta realizar nuestro presidente. ¿Sí? Por eso se habla de la 4T, no de la transformación de cuarta, como algunos dicen. Entonces, este derecho al respeto ajeno, pues ya sabemos, ¿no? No intervención, autodeterminación, obviamente mecanismos de cooperación entre los pueblos, rechazo a la violencia, a la guerra, etc. No más migración por hambre y violencia. Es que es lo que ocurre, ¿no? Ya vimos las estadísticas, que significa que el gobierno tiene que garantizar a todos los ciudadanos dignidad, seguridad para que no abandonen su país. Democracia, toma la frase de Alexis de Tocqueville, el poder del pueblo. El poder del pueblo al sufragar, al elegir a su gobierno e implementar una democracia participativa. Ética, libertad y confianza, ahí se basa precisamente el desarrollo del modelo de México. Justicia y Estado de Derecho, aquí les dejo cada uno de los rubros en este aspecto: fortalecer la gobernabilidad democrática, fortalecer la cultura democrática, promover, respetar, proteger los derechos humanos, individuales y colectivos, construir la paz, la seguridad, preservar la seguridad nacional, conducir la política exterior con apego a los principios constitucionales y de nuestra política exterior, implementar una política migratoria integral, apegada precisamente al respeto de los derechos humanos, mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad, entre otros. Habla también de las líneas del Plan Nacional para garantizar el bienestar, para garantizar el desarrollo económico, para implementar de manera transparente todos los aspectos de carreteras, de transportes, de seguridad, facilitar el acceso a la población, a un desarrollo sostenible, incluyente de todos los sectores: agropecuario, agrícola, pesquero, porque en México, ustedes saben, somos muy ricos en zonas de pesca, ¿sí? Hacernos un programa turístico muy competitivo, que creo que su no era la secretaria de Turismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Es cierto, no? La ex Miss Venezuela, creo, ¿no? Porque ha viajado mucho, puede llevar el turismo en México, ¿no? Pero sí está ubicado, no se me ría. Fomentar un desarrollo económico que promueva la emisión de gases y compuestos. Recuerden ustedes que nosotros tenemos unos índices de contaminación que han rebasado la resistencia que el cuerpo humano puede tener. Dicen que en la tercera guerra solo vamos a sobrevivir los que vivimos en la Ciudad de México, la tercera guerra mundial y las cucarachas, ¿no? Porque ya somos inmunes ante la radioactividad. También en el mismo plan hay un análisis de los ejes transversales, en qué consiste la igualdad de género, la no discriminación, la inclusión, el combate a la corrupción, el territorio, el desarrollo sostenible, y a la vez hay una pestaña que se llama los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. Se basa en el artículo, obviamente 22 de la Ley de Planeación, que es reglamentaria de nuestro 26 constitucional, y lista programas relacionados con desarrollo, bienestar de la Cuenca Balsas, el Pacífico Sur, saben que se va a construir el tren, el Programa Nacional de Derechos Humanos, Programa Nacional de Población, Especial de Política Migrante, Cultura de la Paz, Igualdad. O sea, estoy citando a grosso modo, ¿sí?, un manejo sustentable del agua, el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, el Programa Nacional de Juventud. O sea, están listados una serie de programas. Fíjense bien, no dicen proyectos, dicen programas, no dicen planes, dicen programas. ¿Qué significa el programa? Que no va a estar sujeto a una evaluación, a diferencia de un plan. Es flexible, es suave, ¿eh? Regional del desarrollo del mismo de Tehuantepec, de atención integral a víctimas, de hídricos regionales, y luego hace un gráfico del proyecto de nación. El proyecto de nación precisa en cada uno de estos rubros los objetivos, ¿sí? También cita la Agenda de Naciones Unidas con una visión hasta el 2030
sobre todo abarca, ya dijimos, los temas de justicia, solidez, pobreza, derechos sociales, sustentabilidad ambiental, inclusión social, entre otros muchos aspectos. Bueno, también les acompaño en esta investigación lo que el Plan Nacional llama como matrices que van obviamente vinculadas con los ejes centrales, ¿sí?, para ubicar los problemas de fortalecer la gobernabilidad democrática, entre otros, promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. O sea, ellos hacen una matriz en donde van desarrollando el problema, ubicando y tratando de implementar las acciones que va a contener este Plan Nacional de Desarrollo. Concluyo, porque ya se me va a acabar el tiempo. Y eso iba a ser breve. ¿Qué nos arroja todo este Plan Nacional de Desarrollo? Que apenas va a empezar. Primero, pues es obvio que existe una necesidad imperante de plantear, implementar alternativas viables que enfrenten pues tanto nuestros desafíos globales, que son comunes, que venimos arrastrando de sexenios anteriores, ¿sí?, que hacen crisis cada sexenio, ¿sí?, y que no olvidemos que nuestro país está inmerso en un contexto internacional. Este contexto internacional también condiciona a nuestro país y a poder alcanzar las metas que en él contemplamos, ¿no?, donde destacamos una desigualdad económica, donde destacamos aspectos de violencia, de victimización, donde destacamos corrupciones, donde destacamos estrategias que no solo se implementaron en este gobierno, sino que también han sido implementadas en sexenios anteriores y que algunos de ellos pues han logrado un verdadero beneficio para México. Se buscará un desarrollo social, ambiental, económico, sostenible, ¿sí?, y obviamente buscar una funcionalidad del Estado de Derecho, una población a la que se le puedan garantizar sus derechos humanos, sus mecanismos democráticos, contar con cuerpos representativos que tomen decisiones adecuadas, afianzar la justicia, evitar la impunidad, incentivar un desarrollo económico para estas generaciones y las futuras. Fortalecer, insisto, el Estado de Derecho, construir el bienestar y la equidad social, impulsar nuestro desarrollo económico sostenible y sobre todo la posibilidad de contar con un verdadero mecanismo de evaluación de las políticas públicas. Pues la verdad les agradezco muchísimo su atención, agradezco mucho a nuestro Benito que me hizo navegar en este Plan Nacional de Desarrollo que es nuevo, que está calientito, que arrojan todas estas estadísticas, los foros de consulta y que refleja una buena intención, como ha sido en otros sexenios del gobierno, para enfrentar nuestra, no quiero decir caótica realidad, nuestra realidad y los problemas que hoy por hoy constituyen la agenda nacional. Muchas gracias.